En este video veremos la temática de competencia perfecta de largo plazo. Vamos a ver el tema del equilibrio competitivo a largo plazo, las industrias de costos constantes y costos crecientes. También vamos a ver la curva de oferta de la industria. Y después vamos a desarrollar aspectos de la política de intervención en los mercados, viendo los casos de precios máximos, precios mínimos, precios sostén, cuotas de producción, impuesto a la producción y subsidios a la producción. Comencemos entonces con los aspectos del equilibrio competitivo en el largo plazo. Recordemos que en el largo plazo ahora vamos a tener funciones de costo medio de largo plazo, costos marginales de corto plazo, que nos van a identificar cuáles son las distintas escalas de planta que podría tener una empresa en un mercado competitivo, de acuerdo a dónde están sus funciones de costos medios de corto plazo y costos marginales de corto plazo. En la gráfica que vemos aquí, podemos identificar dos escalas de planta, una identificada por aquí costos medios de corto plazo 1 y costo marginal de corto plazo 1, y aquí otra escala de planta, costo medio de corto plazo 2 y costo marginal de corto plazo 2. La idea sería pensar, bueno, cuál de estas dos plantas podría elegir una empresa competitiva para trabajar adecuadamente en el largo plazo. Entonces vamos a ver una situación en la cual pensemos que el precio al cual enfrenta esta empresa es P1, es este precio que está aquí arriba. Entonces, si la empresa enfrenta un precio de P1 y decide hacer una escala de planta como la que muestra las curvas sub 1, es decir, costo medio de corto plazo 1 y costo marginal de corto plazo 1, en este caso, entonces, la empresa ¿dónde decidiría trabajar? Como es una empresa competitiva, decide producir las cantidades que me identifican la igualación entre el precio, que es el ingreso marginal, y el costo marginal, es decir, donde se iguala. Ingreso marginal y costo marginal sería aquí el punto E. Me diría que, bueno, esta empresa estaría dispuesta a producir Q1 unidades. En ese caso, observemos cómo son las ganancias o el beneficio que está obteniendo esta empresa. Esta empresa podría decirse que está obteniendo un beneficio igual a P1 C1 por unidad. Es decir, la distancia que hay entre la función de costos de ingresos marginales y la función de costos medios de corto plazo, aquí está mostrado como los puntos E y F, eso sería el beneficio por unidad. El beneficio total que obtendría esta empresa con este tamaño de planta 1 sería igual a P1, C1, FE, este rectángulo que aquí está sombreado. Entonces, si esa fuera la situación, la empresa diría, bueno, estaríamos trabajando con este tamaño de planta 1. Ahora, ¿qué pasaría si deciden trabajar con un tamaño de planta más grande? Esto quiere decir, a lo largo del recorrido de la función de costos medio de largo plazo, que es esta que está aquí abajo, podría ubicarse más a la derecha. En este caso, está graficada acá una situación 2. Fíjense cómo está la situación 2. Este sería el costo marginal de la escala de planta número 2, y este es el costo medio de la escala de planta número 2. Entonces, si este es el costo marginal, ¿a dónde decidiría producir? ¿Cuáles serían las cantidades? Entonces acá el punto B me dice el corte que hay entre el ingreso marginal, que es esta recta que está acá, P1, ingreso marginal y costo marginal 2, sería este punto B, por lo tanto podría producir Q2 unidades. Ahora, si produce estas cantidades, mucho más grandes, ¿sí? Una escala de planta más alta, diría, bueno, a ver, en este caso, ¿cuántos serían los beneficios o cuál sería el beneficio unitario y el beneficio total que obtendría este productor? En este caso, esta empresa tendría un ingreso igual a este punto B, que es el P1, y un costo igual aquí a C2, que es este costo que está aquí abajo, como el punto A. ¿Sí? Entonces la distancia BA, o la distancia P1, C2, sería el beneficio unitario.
todo el rectángulo, desde P sub 1 hasta C sub 2, hasta A y hasta B, este rectángulo grande, sería todo el beneficio que obtendría esta empresa en la situación 2. Entonces, en este caso, ¿cuál de las dos sería la elegida? Obviamente que estaríamos en aquella situación en la cual me diría, bueno, lo que nosotros obtendríamos como beneficio sería mucho mayor en el caso de la planta 2 que en el caso de la planta 1. A su vez, podríamos observar una situación particular que ocurre en la situación de la planta 2, en el cual observamos que en el punto donde las cantidades son las que elegimos para esta empresa, es decir, donde el ingreso marginal iguala a costo marginal de corto plazo, también iguala al costo marginal de largo plazo. Fíjense, en este caso, entonces, costo marginal de corto y costo marginal de largo son iguales. A su vez, en el punto donde el costo medio está, el costo medio de corto plazo, digamos, es el que corresponde al nivel de cantidades producidas, en ese caso, costo medio de corto plazo coincide con costo medio de largo plazo. Por lo tanto, esa es una situación en la cual vamos a elegir. La empresa va a tener en el corto plazo y en el largo plazo iguales costos medios e iguales costos marginales. Ahora, lo que observamos es que, en definitiva, la empresa no está eligiendo aquella escala óptima, es decir, no está eligiendo aquella función de costos medios de corto plazo que está en el mínimo y a su vez coincida con la de costos medios de largo plazo también en su mínimo. Entonces, ¿por qué podría pasar una situación como esta? Y acá la vemos reflejada. ¿Cómo es esto en el largo plazo? ¿Qué pasa en el largo plazo en la competencia perfecta? Estos beneficios que veíamos en el gráfico anterior, de ese rectángulo más pequeño o el rectángulo mucho más grande, en el caso de la planta 2, esos beneficios económicos o beneficios supernormales, que le habíamos llamado, lo que van a provocar en un mercado competitivo es que las empresas se sientan atraídas a participar de este mercado. Si van a aparecer nuevas empresas, van a aparecer nuevos empresarios dispuestos a invertir y poner empresas de estas características en esta industria, de manera tal de apropiarse de esos beneficios, es decir, atraídos por esos beneficios van a aparecer nuevas empresas. ¿Y qué va a ocurrir entonces en el largo plazo? En la industria, fíjense, aquí este gráfico lo va a mostrar, vamos a decir que en el gráfico de la izquierda, en este gráfico que está a mi izquierda, tenemos representada la industria, en este gráfico a la derecha tenemos representada la empresa, y diríamos que en la situación original, nosotros podríamos tener una situación en la cual esta sería la función demanda y esta es la función oferta, y la empresa, la industria tendría un precio de equilibrio igual a P asterisco y estarían comercializando Q asterisco cantidades. Ahora, si aparecen estos beneficios, como por ejemplo mostrábamos recién en la escala de planta 2, ese rectángulo bien grande que mostrábamos recién con los puntos, ¿se acuerdan los puntos A, B, P sub 1 y C sub 2? Todo ese beneficio económico, beneficio supernormal, atrae nuevas empresas. Más empresas quieren participar de este mercado, de esta industria, y hacerse de esos beneficios. Entonces, ¿qué ocurre en la industria? Ocurre un aumento de la función oferta, es decir, un traslado de la función oferta hacia la derecha, pasando de S a S', tendríamos esta función, y ahora, ¿qué pasa con el precio? El precio pasaría de ser P asterisco, digamos, a P' asterisco, y acá desde ser Q sub B a ser Q'. Tendríamos un precio menor y cantidades mayores que las anteriores. Ahora, ¿qué pasa con ese precio menor? Pensando en el gráfico que teníamos recién, si el precio es más bajo, probablemente ese tamaño de escala 2 que veíamos en el gráfico anterior ya no sería conveniente y probablemente incluso podríamos estar en alguna situación de minimización de pérdidas. Por lo tanto,
la empresa tendría que ubicarse en una situación más intermedia, es decir, la escala, el tamaño de la planta que tendría que decidir esa empresa, ahora sería una situación como más intermedia, y probablemente la situación óptima entonces sería aquella en la cual se muestra acá en el gráfico de la derecha. Si coincidiéramos que la escala elegida es la que dice acá, costo medio de corto plazo mínimo, con el costo marginal de corto plazo mínimo, ¿sí? Y en ese caso, fíjense que el costo medio de corto plazo mínimo coincide con el mínimo de la de costo medio de largo plazo, que está por aquí, y a su vez, la de costo medio de corto plazo también coincide con la de marginal de largo plazo. Pero ahora, a diferencia del gráfico que teníamos recién, ahora todas coinciden en el punto E. Es decir, la de marginal de corto coincide con marginal de largo, la de medio corto coincide con medio de largo. ¿Qué quiere decir entonces? Que en este punto, el precio P sub E asterisco y Q sub E en cantidades, en este punto E, en el largo plazo coinciden tanto las funciones de costos medios como las funciones de costos marginales. Esa situación, entonces, diríamos que es la empresa que ha elegido la escala óptima en el óptimo de la escala para poder identificar cuál es la situación de largo plazo en la cual, ahora, ¿qué ocurre? Ahora, fíjense que ya no tenemos beneficios supernormales, es decir, la diferencia entre el precio y el costo ya no existe, el precio y el costo es el mismo. Desaparecen los beneficios supernormales en el largo plazo, quedan los beneficios normales, es decir, el precio igual o el ingreso marginal igual al costo marginal del largo plazo. Entonces, lo más importante como conclusión en esta temática del mercado competitivo es que en el largo plazo van a desaparecer los beneficios supernormales y todas las empresas van a tener beneficios normales. Tenemos que tener en cuenta que es interesante esto de identificar cómo se mueven o cuáles son los comportamientos que ocurren en las empresas o en los distintos mercados. Y aquí vemos un caso, por ejemplo, en el cual podría suceder que la toma de decisiones que tiene que hacer el empresario, ¿sí?, tenga que ver con los distintos movimientos que ocurren en la industria y cómo el empresario se ubica en estas situaciones en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, en este gráfico simplemente lo que queríamos mostrar era una situación en la cual, supongamos que por algún motivo, se provoca un aumento en la función demanda, ¿sí? El libro de Miller, que es el que trae este gráfico, contaba un ejemplo como bastante antiguo, ¿no? Hablando de las cintas de escuchar música, ¿sí?, las cintas magnéticas y los cassettes. Bueno, hablaba de esa tecnología que es un poco antigua, pero bueno, imagínense cualquier mercado en el cual nosotros podríamos tener una industria, ¿sí?, donde tuviéramos una función de demanda y una función de oferta, con un punto de equilibrio al precio en el punto A, ¿sí?, pasando del P sub 1 y Q sub 1 en cantidades, que para un empresario, digamos, o para una empresa, esta sería la industria y esta sería la empresa. Entonces vemos, acá dice la industria o el mercado, la situación A, y la empresa, la situación B. La empresa entonces estaría en una situación como A, es decir, en esta situación P sub 1 y Q sub 1. Y fíjense que en esta situación P sub 1 y Q sub 1, la empresa estaría en el punto de beneficios normales, es decir, en ese punto la empresa estaría obteniendo beneficios normales. Significaba que el ingreso marginal era igual al costo marginal del corto plazo. Ahora, y igual al costo medio, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si hay un aumento de demanda? ¿Qué ocurre si por algún motivo se pone de moda este bien o por algún motivo aumenta la demanda de esto que esta industria o este mercado ofrece? Entonces, si se provoca un aumento de la demanda, este aumento de la demanda lo que provoca es un aumento en el precio, es decir, ahora pasamos a tener P sub 2 y el Q sub 2, es decir, pasamos al punto B. En ese punto B,
¿qué es lo que ocurre? Ahora, si este es el nuevo precio, P sub 2, este nuevo precio, ¿qué me indicaría? Que me indicaría las posibilidades de vender más cantidades, producir más cantidades en este punto B, y en esas cantidades Q sub 2, ¿qué ocurre? Ahora aparecen los beneficios supernormales. Entonces, al aparecer los beneficios supernormales, ¿qué es lo que ocurre? Lo que comentábamos recién. Estos beneficios supernormales empiezan a atraer a nuevos productores. En el largo plazo, empiezan a atraer a nuevas empresas. Y esa atracción de nuevas empresas lo que provoca, nuevamente, es una contracción de la función oferta, y esa contracción de la función oferta vuelve a bajar el precio, y eso hace que desaparezcan los beneficios supernormales de largo plazo. Entonces, la toma de decisiones pasa por identificar cuál es la situación de la industria, cuál es la situación de la empresa y en qué situación se ocupa, se identifica el tamaño de planta en la escala óptima. Ahora, estos cambios en las situaciones dentro de la industria, en realidad no son todos cambios iguales, digamos, no todas las situaciones ocurren de la misma manera. Fijémonos qué es lo que pasa con una situación en la cual, como decíamos recién, teníamos un traslado de la función demanda, ¿sí? Y ese aumento en el precio, pasamos del punto A al punto B. Aquí tenemos la demanda original, la oferta original, el precio y las cantidades P sub 1 y Q sub 1 y el punto A que teníamos en el gráfico anterior. Y ahora trasladamos hacia la derecha la función a demanda prima, porque hubo un aumento en la demanda, ¿sí? Un aumento externo a la situación de la industria, ¿sí? Se puso de moda, supongamos. Bien, entonces más gente lo quiere comprar, y entonces si ahora más personas quieren comprar esta nueva demanda, aumentaba el precio P sub 2 y las cantidades a Q sub 2. ¿Se acuerdan? Punto B. Hasta ahí, pasar de A a B es lo que habíamos mostrado en el gráfico anterior. Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que si ahora aparecían beneficios supernormales con este nuevo precio, ¿qué ocurría con la función de oferta? La función de oferta se traslada a la derecha, es decir, hay un aumento de oferta, hay más empresas que quieren participar en este mercado. Por lo tanto, ese traslado hacia la derecha de la función de oferta provoca nuevamente que bajen los precios. Hasta un punto como C. Fíjense qué ocurre. Este traslado hacia la derecha de la función oferta, lo que está promoviendo entonces ahora es que volvamos al precio P sub 1. Fíjense, A y C están estos dos puntos, A y C, están a la altura del precio P sub 1. Es decir, volvió al precio original. Esto ocurre así, y bueno, las cantidades son más altas, ¿sí? Las cantidades son Q sub 3. Esto ocurre de esa manera, que A y C están alineados, están al mismo nivel de precios, cuando en la industria existen costos constantes. ¿Qué quiere decir esto? Nos tendríamos que imaginar algo así, como que la función de costos medio de largo plazo sería como bien plana, digamos, no tendría esa forma de U, sino que cualquiera sea el tamaño de planta en el cual estemos identificados, en el cual estemos trabajando como empresa, en definitiva siempre vamos a estar en el mínimo de costo medio de largo plazo, porque va a ser costo medio de largo plazo lineal. Es decir, las industrias de costos constantes tendrían una función lineal de costos medio de largo plazo. Ahora, lo que nosotros habíamos visto que en definitiva la función de costo medio de largo plazo tiene forma de U, es decir, no tienen algunas situaciones en las cuales producen economías de escala, en otras situaciones en las cuales hay deseconomías de escala, en esto de identificar cuáles son los rendimientos que tiene para cada tamaño de planta. Entonces, en definitiva, lo que ocurre es que vamos a estar moviéndonos por distintas situaciones, pero con distintos movimientos, digamos, dentro de el equilibrio original y el nuevo equilibrio, y eso haría que no sea constante, sino que de alguna manera pueda tener costos crecientes o costos decrecientes. Entonces,
¿Cómo podemos ver esa situación? Fijémonos acá, hay otro ejemplo que también está en el libro de Miller, y este ejemplo es totalmente a la inversa del anterior, como para practicar también esto me parece interesante mostrarlo también en este gráfico y identificar cómo se comporta, para que observen también cómo sería la situación, en vez de, como teníamos recién, un aumento de demanda, ahora se muestra una caída de la demanda. Fíjense, vamos a ver un caso en el cual partimos de A y llegamos a C pasando por B. ¿Sí? Así, igual que el mecanismo que vimos recién, pero ahora a la inversa, con una caída de la función demanda. Entonces, partimos de la situación original. Esta es la demanda original, esta es la oferta original, el punto A me dice que es el punto de equilibrio donde teníamos P sub 1 y Q sub 1, cantidades y precios de equilibrio en la situación original. ¿Sí? Esta mayúscula coincidiría con este punto A acá minúscula en el caso de la empresa, a un precio P sub 1, que es el que está acá arriba, y cantidades Q sub 1. En este punto A, para la empresa, fíjense, estamos haciendo coincidir con costo marginal de largo plazo 1 y costo medio de largo plazo 1. ¿Sí? Esta función que está acá. Entonces, en estas cantidades, el punto A, diríamos que a ese precio, P sub 1, tenemos Q sub 1 unidades producidas por la empresa, Q sub 1 mayúscula, unidades de toda la industria. Ahora, por algún motivo externo a esta industria, a este sector, por algún motivo cae la demanda, ¿sí? No se quiere comprar más de este bien, no se utiliza más de este bien, no sé, pasa de moda, cambia la tecnología, lo que sea, cae la demanda. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Si la demanda cae sobre la función original de oferta, pasamos al punto B. ¿Y esto qué hace? Que haya una caída en el precio. Ahora ya dejamos de tener el precio P sub 1 y pasamos a tener el precio P sub 2. Las cantidades también son más bajas. Las cantidades comercializadas son Q sub 2. Fíjense, en este caso, diríamos, en el caso de la empresa, P sub 2, tendríamos un punto, digamos, en el cual las cantidades ahora a P sub 2, las cantidades coinciden con el costo marginal de largo plazo 1, serían Q sub 2. Ahora, a nivel de Q sub 2, ¿qué pasa? Estamos teniendo pérdidas, digamos, estamos teniendo pérdidas que llegan hasta este punto B, aquí arriba, es decir, el ingreso, que es P sub 2, es menor que el costo que está marcado por este punto B en la función de costo medio de largo plazo 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este rectángulo me está mostrando una pérdida a ese punto. Entonces, con Q sub 2 unidades, en definitiva, esta empresa no está obteniendo pérdidas, entonces tiene que tomar alguna decisión. ¿Y cuál podría ser esa decisión? Esa decisión podría ser contraer la oferta, es decir, achicar la oferta, de manera tal que, en definitiva, pueda de alguna manera reducir sus costos de largo plazo. Entonces, fíjense que le estamos mostrando aquí una función de costos medios de largo plazo más baja y una función de costos marginal también más baja, ¿sí? Costo medio de largo plazo 2 y costo marginal 2 serían por aquí abajo. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Si estas funciones de oferta se contraen, es decir, menores cantidades producidas con menores costos, esto haría esta contracción en la función oferta, y fíjense que ahora con la nueva oferta, es decir, S' y D', encontramos el punto C. Ahora en el punto C que tenemos un precio más alto, tenemos un precio de P sub 3. Por supuesto, como se ha contraído la función de oferta, tenemos cantidades menores, y bueno, y en la empresa, ¿qué es lo que ocurre? A un precio de P sub 3, con estos costos marginales más pequeños, con los costos medios más pequeños, ya encontraría una nueva situación como C, y en esa situación como C, ¿qué estamos? Estamos en el mínimo de la función de costos medios de largo plazo 2, coincide con la función de costo marginal de largo plazo 2, y sería una nueva situación de equilibrio para este. Ahora, veamos qué ocurrió en la industria. Fíjense, el paso del punto A al punto C no se da al mismo nivel de precios, se da un precio más bajo, es decir, pasar de un punto a un punto C, si eso desciende, entonces me va a decir que estamos trabajando con una industria con costos crecientes.
¿sí? Esta situación entonces me muestra que en definitiva, en el largo plazo, las industrias pueden tener costos crecientes o costos decrecientes, ¿sí? Raramente costos constantes o, bueno, o justos, por ejemplo, en ese mínimo sería el costo constante, de manera tal que el comportamiento de ajuste de el largo plazo va a ser distinto en cada uno. Y esos comportamientos de movimientos de oferta y de demanda le podemos llamar que son situaciones de economías externas o deseconomías externas. Fíjense, este gráfico lo saqué del libro de Delfino, que está como un poquito más limpio que el gráfico que teníamos recién, que tenía tantas letras. Simplemente en estos dos gráficos está mostrando las situaciones de economías externas y deseconomías externas, o bueno, o sin efecto externo, en el caso de que esta que es plana, con la función de oferta de la industria. ¿Y cuál es la oferta de la industria en el largo plazo? Y fíjense, es como la unión del punto original de equilibrio y el nuevo punto de equilibrio. Imagínense en los gráficos que teníamos recién, ¿se acuerdan del punto A y el punto C? Si uniéramos esos dos puntos, no importa ahora el punto B, ¿se acuerdan que el punto B estaba entre medio? El punto B no lo tenemos en cuenta. Si pasáramos del A al C, es como trazar esta línea. Digamos, acá tenemos oferta y demanda original, oferta y demanda nueva, ¿sí? O 1 y de 1, acá aumenta la de 2, y después la O1 aumenta la O2. Es decir, estos movimientos de oferta y demanda que recién veíamos, si se diera una situación como esta, por ejemplo, oferta de largo plazo, que fuera así, con esta pendiente, ante un aumento de la demanda, diríamos que tendríamos economías externas, que serían las situaciones de los costos decrecientes, ¿sí? Si fuera al revés, la función pudiera tener la otra pendiente, estaríamos hablando de las funciones de deseconomías externas o con costos crecientes. Y por el otro lado, en este gráfico tendríamos el caso de que no había efecto externo, o sea que yo le decía que la oferta de largo plazo sería perfectamente plana. Esta sería pasar de un punto A a un punto C, como habíamos visto en el otro gráfico. Estas me parecían que eran gráficos que nos mostraban un poquito más limpia la situación general para que ustedes se acuerden cómo es el comportamiento de la función de oferta de largo plazo ante economías externas o deseconomías externas o que no hubiera ningún efecto externo. Bueno, espero que les haya quedado claro la parte del largo plazo. Les recomiendo que vean en el libro los detalles y las explicaciones en cada caso para que practiquen cómo se obtiene esto, siempre teniendo en claro que la conclusión es que en mercados competitivos, en el largo plazo, desaparecen los beneficios supernormales y solamente las empresas trabajan con beneficios iguales a cero o beneficios normales. Vamos a ver una situación que también es importante en el tema de los mercados competitivos, y en realidad va a ser en todos los mercados. Recuerden que esto de los mercados competitivos es donde nosotros entendemos todo el proceso de cómo funciona la teoría neoclásica de los mercados del producto. Después esto de las políticas de intervención en los mercados lo vamos a ver en todo el resto de los mercados. Pero bueno, tratemos de entender aquí con competencia perfecta, que es como el mercado más sencillo, cómo funciona cada una de estas políticas de intervención, y a partir de estas políticas de intervención después las vamos a ver aplicadas en el resto de los mercados, en monopolios, en oligopolios, en competencia monopólica. Veamos estas 5 situaciones. Yo tomé estos ejemplos del libro de Delfino, pero si ustedes leen en el capítulo 10, capítulo 11 del libro de Miller, van a encontrar, sobre todo en las lecturas adicionales, van a encontrar este aspecto de cómo se interviene en los mercados, ¿sí? Entonces vamos a ver, en primer lugar, el caso de los precios máximos. Esto vamos a pensar, entonces, en un ejemplo en el cual, en una industria competitiva, en la cual tenemos esta función oferta y esta función de demanda, con un precio P asterisco y unas cantidades Q asterisco que me indican el equilibrio aquí en el punto E. Partimos de esa situación.
Entonces, pensemos que es un mercado en el cual, por algún motivo, lo que está ocurriendo es que hay un precio de equilibrio que está muy por encima de lo que sería tolerado por el mercado, de lo que serían las condiciones que el mercado requiere, y entonces, de alguna manera, por ejemplo, el gobierno podría decir, bueno, vamos a establecer un precio que no sea tan alto, vamos a establecer un precio máximo. Obviamente que si el gobierno establece esta intervención, quiere intervenir en este mercado, ese precio máximo tiene que estar por debajo de ese P asterisco, digamos. Si en este punto yo digo que este es el P asterisco, y digo que este es un precio alto, por alguna circunstancia, entonces el gobierno tendría que establecer un precio menor a ese. Entonces vamos a decir que es P sub M. Vamos a decir que es P sub M y vamos a trazar esta línea diciendo que a esta altura, P sub M, no se puede vender más que a este precio. Es decir, no hay ninguna cantidades que nosotros podamos vender a más de ese precio. Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Es como que, en definitiva, ahora el nuevo equilibrio entre oferta y demanda, en definitiva ya no se da en este punto E, sino que ahora se va a dar en esta otra situación, en el punto G. Es decir, es como si fuera la función oferta, la función oferta partiría desde este punto, desde el origen, digamos, ¿sí? Partiría hasta el punto F, y a partir de aquí se haría perfectamente horizontal. Entonces, si esta fuera la función oferta ahora, hasta el punto F, desde el origen hasta el punto F, desde el punto F hacia adelante, la coincidencia o el cruce entre oferta y demanda se daría acá en el punto G. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora las cantidades demandadas serían Q doble asterisco, ¿sí? Q segunda. Este Q que está aquí serían las cantidades que en este mercado los clientes, los demandantes estarían dispuestos a comprar. Pero observemos que a este precio máximo, P sub M, los oferentes, ¿cuánto estarían dispuestos a producir? ¿Cuánto estarían dispuestos a ofrecer? Y en realidad, los oferentes estarían dispuestos a ofrecer lo que marca aquí F, es decir, el precio con la función oferta, es decir, a Q'. Entonces, Q' serían las cantidades ofrecidas, Q segunda serían las cantidades demandadas. ¿Qué ocurre aquí? Q segunda es más grande que Q', por lo tanto, diríamos que existe un exceso de demanda al precio P sub M. Este exceso de demanda al precio P sub M, entonces, podría decirse que es una demanda insatisfecha, porque en definitiva los productores no están dispuestos a ofrecer a más de ese precio, y los demandantes necesitan conseguir esas cantidades, pero no las consiguen. ¿Qué podría parecer? Hay algunas situaciones en las cuales, si el gobierno, por ejemplo, que hace la intervención, no tuviera un control estricto sobre esta situación, ¿qué podría aparecer? Podría aparecer algún mercado negro, es decir, podría aparecer una reventa de estos productos, y decir, bueno, a ver, si yo pudiera vender estos productos en un mercado negro, probablemente algunas ofertas estarían dispuestos a producir más unidades y venderlo a precios más altos, y por supuesto algunos demandantes parecerían dispuestos a pagar precios mayores. Entonces, si en definitiva apareciera el mercado negro, este precio máximo no sería efectivo y terminaría vendiéndose a una situación parecida al P asterisco, digamos. Pasarían la oferta a seguir aumentando a las cantidades a precios más altos, y la demanda iría disminuyendo y se volvería a encontrar acá. Si no hubiera un control efectivo, el mercado negro, digamos, haría que el precio volviera a ser cercano a P asterisco. Ahora, si el control fuera efectivo, en definitiva, lo que ocurriría sería
una pérdida en este exceso de demanda, digamos, habría menos posibilidades de conseguir estos bienes, y por lo tanto ya ni siquiera se conseguiría el Q asterisco, que era la situación anterior o la situación original, sino que ahora se podría vender solamente Q' unidades, se podrían conseguir solamente esas cantidades Q' a un precio máximo que sería el P sub F. ¿Qué es lo que tenemos marcado aquí arriba? Tenemos marcada una situación que es identificar cuál es la pérdida que está ocurriendo desde el punto de vista de esta intervención en el mercado. Es decir, esta intervención de alguna manera me provoca una pérdida social, una pérdida de satisfacción que ocurre en este mercado. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando nosotros, eso lo podemos ver a través de los excedentes del consumidor y los excedentes del productor. A ver, tratemos de verlo desde ese lado, a ver si lo podemos entender. Partamos de la situación que muestra el punto E. Pensemos en la situación original. En la situación original, ¿cuál era el excedente del consumidor? En la situación original, el excedente del consumidor estaba dado por el triángulo igual a, pongamos A, E, P asterisco. Este era el excedente del consumidor. Ahora, en definitiva, ¿cuál es el nuevo excedente del consumidor? Ahora, a este nuevo precio P sub M, en definitiva, el excedente del consumidor, digamos, se ha reducido, porque ahora el excedente del consumidor tiene esta pérdida en cantidades que va desde Q asterisco hasta Q', es decir, se reducen las cantidades, ¿sí? Y de alguna manera aumenta este rectángulo, digamos, se reducen las cantidades, se reduce este triángulo, pero aumenta en este rectángulo igual a A. Entonces, tendríamos por un lado una pérdida de excedente y por el otro lado una pequeña ganancia. Ahora, ¿qué pasa con el excedente del productor? El excedente del productor, en definitiva, antes iba desde el punto de origen hasta E y hasta P asterisco, ¿sí? Acuérdense que el excedente del productor era el área sobre la función o oferta hasta llegar hasta el P asterisco, ¿sí? Eso seguramente ustedes lo han visto en la materia anterior, y si no, les recomiendo que identifiquen con claridad cómo se calcula el excedente del productor y cómo el excedente del consumidor para poder hacer este análisis de las pérdidas de bienestar social. Entonces, a ver, veamos. El excedente del productor en la situación original era 0, o el origen, E y P asterisco. Este triángulo, 0, E y P asterisco. Ahora, con las nuevas cantidades, ¿se ve reducido el excedente del productor? Efectivamente se ve reducido. Ahora, las nuevas cantidades, a Q' y con el precio máximo, el excedente va desde el origen 0 hasta F, hasta precio máximo, hasta P sub M. Entonces 0, F, P sub M, queda un triángulo mucho más pequeño. ¿Cuál es la pérdida del productor? Pérdida de excedente del productor es este rectángulo A y este triángulo C. Ahí están identificados para poder después ponerle, identificar todo. Ahora, recordemos qué es lo que había pasado. ¿Se acuerdan en el excedente del consumidor? Decíamos que habíamos ganado este rectángulo A y perdido este triángulo B. Ahora, en el excedente del productor, perdemos este rectángulo A y perdemos el rectángulo B. Por lo tanto, A, por un lado es ganancia y por el otro lado es pérdida, ¿sí? Si fueran valores que sumamos y restamos, se anulan, y tanto B como C me quedan como pérdidas, es decir, este triángulo B y este triángulo C se pierden, y esta es una pérdida de excedente del consumidor y pérdida de excedente del productor. Esto es lo que ese triángulo que iría entre C, E y F, las dos pérdidas de excedente sumadas, es lo que les denominamos pérdida de bienestar social, y es una pérdida social que ocurre, por ejemplo, en este caso, por haber puesto un precio máximo. Es decir, la intervención que hace el gobierno no es una intervención que sea de alguna manera gratuita, sino que efectivamente hay una pérdida social por haber establecido ese precio máximo. Veamos el caso de los precios mínimos y los precios sostén. En este caso, obviamente hemos visto nuevamente en el mercado competitivo que dada una situación como el hecho de
que tengamos que intervenir, por ejemplo, con un precio mínimo, ahora como opuesto a la situación anterior, ya no necesitaríamos tener un precio por debajo del punto de equilibrio, sino que necesitaríamos un precio por encima del precio de equilibrio. ¿Cómo podría ser esta situación? Bueno, sería aquella situación en la cual en un mercado el precio al cual se están vendiendo los productos no alcanza, por algún motivo no alcanza a cubrir los costos de esa empresa, por alguna situación ha ocurrido que la situación de equilibrio es muy baja, entonces se necesita establecer este precio mínimo para que los productores no tengan tantas pérdidas, para que, por ejemplo, ese producto no desaparezca del mercado, se establece un precio mínimo. Entonces el gobierno podría intervenir poniendo un precio mínimo, como muestra acá, por ejemplo, el gráfico A, después vimos el gráfico B, más o menos igual, pero con una pequeña diferencia, por eso la diferencia entre mínimo y sostén, ahora lo vemos. Y entonces, ¿qué me diría? Bueno, este precio PM sería el precio mínimo, por encima de P asterisco. ¿Sí? Este punto E es la situación original, ahora precio máximo está por aquí arriba, precio mínimo, perdón, está por aquí arriba. Este precio mínimo, entonces, nuevamente, ¿qué me diría? Ahora ya el equilibrio no está en E, sino que ahora la función oferta sería como P sub M hasta F, ¿sí? Y luego continúa la función oferta. La función oferta sería desde P sub M hasta F, y luego continuamos en la función oferta. Ahora, ¿cuáles son las cantidades de equilibrio? Y bueno, las cantidades de equilibrio serían oferta igual a demanda. Sería la que me marca el punto C. Fíjense en el punto C, esta es la función de demanda, por aquí vendría precio mínimo, esas puntos C serían las cantidades demandadas en este mercado, Q'. Ahora, ¿cuánto estaría dispuesto a ofrecer en este mercado, en esta industria, digamos, todos los oferentes? Estarían dispuestos a ofrecer Q segunda. Por lo tanto, ahora la diferencia entre C y F, entre Q' y Q segunda, es un exceso de oferta. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese exceso de oferta? En definitiva, si hay un precio mínimo, ese exceso de oferta no se va a poder vender. Por más que esté ese precio mínimo, los demandantes demandan estas cantidades Q', y esas son las cantidades que se van a vender. ¿Sí? No se pueden vender más de esas cantidades porque es lo que la demanda está requiriendo. Por lo tanto, cuando hay un precio mínimo, nuevamente aparece, con el mismo análisis que podríamos haber hecho recién, aparece este triángulo de pérdida social, que sería la diferencia entre Q asterisco, Q', la diferencia de excedente del productor, la diferencia de excedente del consumidor, quedaría este triángulo acá, el B y el C, los dos juntos, como la pérdida de bienestar social. ¿Qué diferencia hay entre un precio mínimo y un precio sostén? En el caso del precio sostén, ocurre que, por ejemplo, el gobierno compraría ese excedente, ese exceso de oferta. Entonces ahora las cantidades comercializadas sí son Q2, es decir, ahora ya no hay cantidades comercializadas a Q', sino que a Q segunda. Entonces sí, las cantidades comercializadas son las que dan este punto F, digamos que hasta Q' compran los demandantes normales en este mercado, y la diferencia, ese exceso de oferta, lo compra el sector gobierno. Por algún motivo, el sector gobierno puede hacerse de esos bienes a este precio sostén, al P sub S, que está puesto acá, precio sostén, y de esa manera sí comprarían estas Q segunda unidades. ¿Sí? Esa es la diferencia entre precio mínimo y precio sostén. Aquí nadie compra el exceso de oferta, aquí el gobierno compra el exceso de oferta. Las pérdidas y las ganancias sociales, en el caso del precio sostén, los invito a que las identifiquen para que sepan cómo impacta esa situación. Veamos un tercer elemento. Un tercer elemento podría ser establecer cuotas de producción. ¿Qué quiere decir cuotas de producción? Quiere decir que en un mercado, por ejemplo este que está aquí, el gobierno por algún motivo establece que no se deben producir tantas unidades, ¿sí? Ni comprar ni vender tantas unidades. ¿Por qué? Porque hay alguna restricción desde el punto de vista físico, desde el punto de vista productivo, para que no exista contaminación, no sé, por algún motivo, dice, bueno, no se puede producir más de tantas cantidades por unidad de tiempo.
¿sí? Puede ser cuestiones de impacto ambiental, hay muchas situaciones en las cuales se puede establecer cantidades máximas a producir o cuotas de producción. Entonces, en este caso, ahora ya la restricción no es vía precio, como veíamos antes, sino que es vía cantidades. Fíjense cómo sería entonces la función a oferta, la situación nuevamente partiendo del punto E, ¿sí? Situación de equilibrio original. Ahora diría, bueno, ya esta no va a ser la función a oferta, sino que vamos a restringir las cantidades hasta Q'. Es decir, es como que la función a oferta pasa a ser del punto B al punto F hasta O'. Esta es ahora la nueva función a oferta. Se restringen las cantidades producidas hasta Q'. Entonces ahora, ¿cuáles son las nuevas situaciones de equilibrio? Ahora, la nueva situación de equilibrio se daría a un precio más alto, a P', donde función a oferta y demanda se encuentran, por supuesto, vendiendo las cantidades Q', que son las que la intervención del Estado ha decidido. Nuevamente, ¿qué ocurre acá? Fíjense que nuevamente hay alguna pérdida social por el hecho de reducir las cantidades Q'. ¿Por qué? Porque a ese precio, obviamente que los oferentes estarían dispuestos a pagar, a ofrecer muchas más cantidades a un precio P asterisco, o P', perdón, estaría dispuesto a ofrecer muchas más cantidades. Eso en definitiva no se va a poder porque está la cuota, pero sí hay una pérdida, en definitiva, que es la pérdida del excedente del consumidor, porque ahora se comercializan menos cantidades, ¿sí? Por supuesto, pérdida del productor también. Entonces, estas cantidades de equilibrio es lo que importa que ustedes identifiquen cuál va a ser el nuevo equilibrio. El nuevo equilibrio va a estar dado por el punto C. ¿Sí? Esto en los casos de cuotas de producción. Y vamos a las últimas dos formas de intervención del Estado. Vamos a pensar en una situación de existencia de impuestos, ¿sí? Los impuestos, ustedes pueden observar, aquí yo tomé del libro de Delfino, está tomado un ejemplo de impuestos fijos. Pueden ustedes también identificar las condiciones de impuestos ad valorem, en el cual van a ver que no varía mucho el análisis, simplemente yo aquí estoy mostrando traslados de oferta o movimientos, digamos, que provoca el impuesto, que son paralelos. En el caso de impuestos ad valorem, esos movimientos no son paralelos, es decir, es como que la O y la O' no son paralelas, sino que se mueven con distinta pendiente. Simplemente eso. Los invito a que lo vean en el libro a ese caso particular. Bueno, analicemos este mercado y qué es lo que está registrado en este gráfico y tratemos de pensar cómo es este cálculo o esta nueva situación de equilibrio con impuestos. Veamos entonces, partemos de una situación de esta es la función de oferta, esta es la función de demanda, punto E de situación original. Vamos a decir que esta sería la situación antes del impuesto, ¿sí? Donde P asterisco y Q asterisco sería precio y cantidades de equilibrio antes de poner un impuesto. Ahora, digamos que el gobierno quiere intervenir en este mercado y quiere poner un impuesto, ¿sí? Para recaudar, para de alguna manera hacer algún control sobre la producción y decir, bueno, el impuesto lo van a pagar los productores, es decir, el impuesto va a recaer sobre los productores. Entonces, ¿qué diría? Diría que si existe un impuesto a la producción, esto sería como de alguna manera restringir la oferta, ¿sí? Entonces es como que de alguna manera nos trasladaríamos a una función O', que sería, no es que se mueva la oferta, sino que la O' es una función auxiliar que yo estoy usando diciendo, bueno, a ver, a la oferta original le sumo el impuesto que tiene que pagar. Entonces, sí, sería como un movimiento vertical, digamos, un traslado hacia arriba de la función a oferta, diría, bueno, si a la oferta original yo le sumo un impuesto, por eso le sumo un impuesto fijo, un monto fijo de impuesto, es como que obtendríamos esta función O'. Y ahora, ¿cómo sería el nuevo equilibrio? Entonces el equilibrio ya dejaría de ser este punto E para pasar a ser este punto E'. Entonces, a este E', que tengo un nuevo precio P' y nuevas cantidades Q'. Ahora, fíjense qué ocurre con este punto E'. En realidad, el traslado hacia arriba, desde E más el impuesto, me llega hasta B.
es decir, la diferencia que tengo entre O y O' es el impuesto. Entonces, pasar de E hasta B, ese es el monto del impuesto. Pero en realidad yo dije que el nuevo equilibrio está en E'. Entonces, el precio más impuesto es este que está acá. El asterisco más el impuesto es este que está acá. Pero el nuevo precio de mercado en realidad es este que está acá abajo. Es P'. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que identificar, que el nuevo equilibrio va a pasar de ser de E a E'. El precio no aumentó tanto. Fíjense que el precio pasa a ser P'. Ahora, si el precio no aumenta tanto, por poner el impuesto, que es a la producción, entonces, ¿por qué no aumenta tanto? Porque en realidad va a estar sucediendo en esta situación que el efecto o el peso del impuesto no lo paga solamente el productor, sino que se reparte de alguna manera entre el productor y el consumidor. Analicemos un poquito el gráfico para tratar de entender esta parte. Veamos, nuevo equilibrio, P', Q' al punto E'. Entonces, en este nuevo precio, oferentes y demandantes estarían de acuerdo, pero efectivamente, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que hay menos cantidades demandadas y menos cantidades de equilibrio, es decir, pasamos de Q asterisco hasta Q'. Ahora, de pasar de Q asterisco hasta Q', ¿qué me diría? Bueno, si hay menos cantidades consumidas, entonces efectivamente hay una pérdida social. Si hay menos cantidades, hay una pérdida social. ¿Cómo es esto? Tratemos de pensar en el que al bajar estas cantidades o al tener menos cantidades comercializadas, efectivamente aquí hay una situación de pérdida social. Esa situación de pérdida social va a estar dada por este triángulo B y este triángulo C. ¿Cuáles son estos dos triángulos? Nuevamente son pérdidas de excedente del productor y pérdida de excedente del consumidor. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el excedente del consumidor? El área bajo la función de demanda. Imagínense el triángulo grande hasta aquí, dado por el punto E, P asterisco y bueno, algún punto aquí, P, que sería el corte. Entonces, si fuera este triángulo grande, la situación de excedente del consumidor, la situación sin impuesto, luego el triángulo se hace más pequeño hasta P asterisco, E asterisco y aquí arriba, entonces la diferencia entre estos dos triángulos sería este rectángulo A más el triángulo B, sería la pérdida excedente del consumidor. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasaría con el excedente del productor? En el caso del excedente del productor, ¿qué tendríamos? Antes teníamos esta situación compartiendo, supongamos, del origen hasta E, hasta P' asterisco, perdón, este triángulo sería el excedente del productor, y ahora tenemos un nuevo triángulo que sería hasta E asterisco y P', es decir, el nuevo excedente del productor ahora se achica. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, entre sí? Digamos que de alguna manera el excedente del productor, ¿sí?, ha tenido un aumento en el punto D y el punto C. Ahora, la diferencia entre disminución en A y aumento en D, me diría que estos elementos se anulan, en realidad es un aumento en el excedente del consumidor, disminución del excedente del consumidor, aumento del excedente del productor, que esos excedentes se los va a llevar la recaudación del gobierno. A ver, ¿cuánto recauda el gobierno por este impuesto? Veamos, este impuesto es la altura del impuesto, era la diferencia entre O y O', que fíjense que la diferencia entre O y O' al nivel de E' sería E' de esta altura, o la diferencia entre P' y E segunda. Esta altura es la altura del impuesto. Esta altura del impuesto multiplicado por las cantidades que se comercializan, Q', esta sería la recaudación que tiene el gobierno. Entonces, en definitiva, eso no se pierde como excedente porque se lo lleva el gobierno. Es una transferencia del consumidor y del productor, se lo dan al gobierno. Ahora, ¿qué es lo que se pierde? Efectivamente, sí quedan estas dos pérdidas de excedente. Punto B y el C. Esos dos triángulos, esos pequeños triángulos, son las pérdidas de excedente, por lo tanto pérdidas sociales, por haber puesto un impuesto a la producción. En el caso del subsidio, es el caso que vamos a ver al final, fíjense que en este caso, ahora lo que tenemos es un movimiento de la función oferta hacia la derecha, o hacia abajo.
¿sí? En el caso del impuesto teníamos una oferta hacia arriba, ahora en el caso del subsidio tenemos que la oferta se traslada hacia abajo en una distancia, no es un traslado de oferta, sino que yo simulo que mueve la oferta, porque ahora tenemos un subsidio, la producción está subsidiada, entonces el productor no solo está ofreciendo lo que dice su función oferta, sino que a su vez recibe ese subsidio. Por lo tanto, es como que obtendría esta función O', que la O' es la O más el subsidio, digamos. De alguna manera le sumo este subsidio. Entonces, es un traslado hacia abajo. Las situaciones de equilibrio. Originalmente, P asterisco y Q asterisco sin subsidio. Nueva situación de equilibrio, P', Q' con subsidio. Pasamos de E a E'. Entonces, ahora, en definitiva, lo que está ocurriendo es que hay un aumento del excedente del productor, pero del consumidor y del productor, pero ¿qué ocurre? Todo ese excedente que podría ser este rectángulo B más este triángulo que está aquí, y este otro rectángulo A más este otro pequeño rectángulo triángulo que está aquí, esos serían el aumento del excedente del consumidor y el aumento del excedente del productor. Pero todo el rectángulo P segunda, P', y C, este rectángulo grande, es todo lo que el gobierno tiene que poner como subsidio, todo lo que aporta como subsidio. Por lo tanto, el subsidio supera a las ganancias de excedente del productor y del consumidor, por lo tanto hay una pérdida efectiva, que sería este triángulo C que está aquí, por la aplicación del subsidio. ¿Sí? Hay más cantidades comercializadas, pero a un costo social equivalente a este triángulo que está aquí. Espero que les haya sido clara la explicación de estos procesos de intervención del Estado. Como yo les decía al principio, la idea de estas medidas de intervención en los mercados del producto, lo explicamos aquí con competencia perfecta, pero se pueden aplicar a cualquiera del resto de los mercados. De hecho, vamos a verlo en el monopolio, vamos a verlo en los oligopolios, también cómo el mercado puede ser intervenido de manera tal de obtener o mayores cantidades comercializadas o menores precios, distintas situaciones u objetivos que tenga el gobierno para intervenir. Bueno, nos vemos en la próxima clase entonces.